Buen día, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor, a quienes se han podido conectar en esta mañana, en este segundo domingo de septiembre, donde es el mes de la patria, pero también y de forma muy importante el mes de la Biblia. En esta hora damos gracias a quienes se han podido conectar y saludamos de forma especial a la Misión El Bosque. Saludamos también a Montesión, a la iglesia de Halcones, y a nuestra iglesia de Tierras Blancas. En esta mañana, hermanos, les invito a que puedan buscar en sus Biblias, podamos buscar el Salmo 119 y darle lectura juntos desde el versículo 25 al 28. Y leemos juntos en el nombre del Señor. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en dificultades, en angustia, en tristeza, en depresión? Debemos saber, conforme a lo que nos dice el salmista, que la palabra de Dios es la única que puede vivificar nuestra alma, que puede vivificar nuestra vida y que puede redirigir nuestros pasos, orientarnos y sustentarnos en todo momento. Amén. Amén, hermanos. Les invito ahora a que podamos orar para dedicar este culto y esta mañana al Señor, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por este día, porque tú hoy día nos permitiste levantarnos, Señor, porque tú nos has sustentado, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Gracias porque podemos ser iglesia, Señor, en esta hora, Señor. Gracias porque podemos conectarnos, porque podemos escuchar tu palabra, Señor, porque podemos meditar en ella, Señor. Gracias, Señor, en esta hora rendimos este culto a ti para que tú seas el glorificado, Señor, para que podamos alabarte, Señor, de todo nuestro corazón, Señor, y para que tú bendigas y uses a nuestro hermano que nos trae hoy la palabra, Señor, y nosotros podamos recibirla en nuestro corazón y podamos hacerla viva, Señor, junto con compartirla con otros, para que tú también seas quien sustente su vida. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana, en este tiempo que Dios permite estar reunidos a través de esta plataforma, queremos adorar a Dios, queremos exaltarlo. Yo quiero pedirte que en esta mañana tú dejes toda preocupación de lado. Sé que es difícil por el tiempo que estamos viviendo, pero estas horas dediquémosela al Señor. Dediquémosle este tiempo a Dios por las cosas que ha hecho, por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, porque yo sé que Él ha suplido nuestras necesidades, Él ha sanado, y Él es un Dios que Él conoce todo, todo de nosotros, todo de nuestra vida. Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Yo quiero leerte una porción de la palabra. Esto está en Isaías 25:1. Y el Señor dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus designios antiguos son perfecta felicidad. ¿No te parece, mi hermano, que los designios de Dios son perfecta felicidad? A veces no entendemos lo que realmente el Señor hace en nuestras vidas o lo que quizá hace en este tiempo. La pandemia, los encierros. Pero el Señor, en medio de todas esas cosas, sé que Él se está glorificando. Y Él quiere que vivamos felices y adorándole a Él. Este tiempo ha sido difícil, pero con la ayuda del Señor se hace más fácil, hermano.
Con la ayuda de Dios se hace más llevadera esta vida de encierro, entre comillas. Yo te quiero pedir en esta hora que adoremos al Señor en esta mañana, que exaltemos su gran nombre, porque no hay otro nombre como Él. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y nos dispongamos a adorarle a Él. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi paz, mi luz, mi oración.
iglesia amada, ¿cómo están? Mi nombre es Robinson y es un honor y un agrado para mí presentar el día de hoy, exponer la maravillosa palabra de Dios. Es algo que genera mucha pasión en mi vida, así que voy a disfrutar este momento al máximo con ustedes. Dios les bendiga. Y quiero partir por la base de mencionar que estamos en el mes de la Biblia. Y el énfasis es la Biblia. La hermosa palabra de Dios. Y para entrar en materia, en diálogo, en el sermón, quiero predicar de la palabra de Dios. Pero no de los resultados que genera la palabra de Dios, que es maravilloso. La palabra de Dios genera resultados en mi vida, en tu vida, en la vida de la iglesia. ¿Cierto? Cristo lo dice en Mateo 7:24. El que me oye y me hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y mire la tenacidad, la solidez de la casa, porque estaba fundada a través del oír y del hacer su palabra en la roca, que es Cristo. Y encendió lluvia y subieron los ríos y golpearon los vientos con ímpetu, con fuerza sobre esa casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ok, genera resultado la escritura, pero yo quiero hablar de un concepto anterior al resultado, que es el entendimiento de la palabra de Dios. Para que genere resultados, debo primeramente entender la palabra de Dios. Para enseñarla de forma correcta, debo entenderla primeramente. Y esto es tremendamente necesario. La Escritura dice, y ahora voy a entrar en materia, la Escritura dice en Primera de Pedro, o en el sermón, capítulo 3, verso 15, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros. Partir mencionando que este verso bíblico se puede dividir en dos partes. La primera parte diría, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y la segunda parte diría, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok. Es en este punto en el cual me quiero centrar. En la segunda parte de este versículo, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa viene del término griego apología. Y la apología o apología es un discurso, escucha, es un discurso elaborado que se prepara, que se dice para defender o justificar una idea o a alguien. En este caso, nosotros tenemos que defender la esperanza, lo que esperamos. Debemos defender la esperanza que hay en nosotros, pero de ser con mansedumbre y con reverencia. Amén. Y en estos términos, en este orden, decir, escuche bien, que ese discurso, ese diálogo debe ser una respuesta razonable. Ese diálogo, ese discurso, esa defensa con mansedumbre y reverencia de mi esperanza, de tu esperanza, debe ser a través de una respuesta razonable. De aquí también deriva el término apologética, que es dar respuesta razonable. Entonces, debemos entender que para dar una respuesta razonable, lo que yo primeramente debo hacer es entender la Escritura, es comprender la Escritura. Por eso es la misma Escritura la que me recomienda meditarla, escudriñarla, meditar su palabra. Se me recomienda meditarla. Y la meditación o meditar la palabra es pensar en la palabra.
es considerar asuntos de la palabra de forma detenida, con atención, para luego estudiarla y elaborar una idea acabada para presentar esta defensa. Pero tenemos que considerar esto, que hay dos formas de entender un discurso, un diálogo, una palabra. Hay dos formas. La primera es una forma emocional y la segunda es una forma razonal o racional. Entendamos esto, querida iglesia. Todos aquellos diálogos, todos aquellos discursos que van enfocados o dirigidos a presentar o a elevar emociones, pasiones, se entienden emocionalmente. Por ejemplo, bonos para todos. Este es un ejemplo. El Estado o el gobierno nos va a dar a todos un bono de 2 millones de pesos. Es un ejemplo. Despierta pasión. A buena y primera es un qué rico. ¿Me entiende? Pero si yo le digo, ok, el Estado nos dice que para que nos den este beneficio, este dinero, tendremos que realizar un ejercicio, una ecuación matemática de 3er grado. Y la respuesta ya cambia. El ánimo ya cambia. Porque para yo resolver una ecuación matemática, un problema matemático, yo entonces me debo sentar, ver los números, meditarlos, pedir una ayuda con una calculadora, entender los pasos de qué se hace primero y qué se hace después para llegar a un resultado objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la respuesta emocional es rápida, es dinámica, es un impulso, es algo que me eleva, pero muchas veces no tiene consistencia. Y esto es peligroso toda vez que hay discursos completos que nacen de la emoción y van dirigidos precisamente a desatar emoción en la persona. Y la persona, el oyente, comienza a entender con la emoción y no con la razón. A esto se le ha denominado en política populismo. Pero también tenemos iglesias o también tenemos enseñanzas que son de corte populistas, que van dirigidas a la emoción y no a la objetividad y a la sana doctrina. Entonces, la Escritura ya me parte señalando que debo presentar una defensa de la palabra, y para presentar defensa primeramente debo entender la palabra. Ahora bien, esta defensa debe ser a través de una respuesta que emane de la razón. Con esto yo no estoy diciendo que tenemos que sacar de la ecuación a la emoción, porque también la emoción es pieza fundamental del ser, ¿se entiende? Pero cuando demos una respuesta, meditemos primeramente la respuesta que vamos a dar, o pensemos detenidamente qué es lo que nos están diciendo. Entonces, debo buscar la objetividad de la palabra. Entienda esto. Mi sermón es un sermón temático, no es ni textual, pensé en hacerlo textual, tampoco es exegético o expositivo, no es expositivo, no es varios versos bíblicos y comenzar a explicar verso por verso, es un tema, y el tema es entendiendo la palabra de Dios, para que esto genere resultado, para poder dar una defensa correcta de la palabra de Dios, pero también para que no vengan las doctrinas encubiertas a envolverme. Amén. Entonces, miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que ninguna, escucha bien, Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es la interpretación privada? La interpretación privada no es otra cosa que lo que subjetivamente yo entiendo. Puede ser esto.
Pero mi hermano puede llegar a una interpretación completamente diferente. Mi hermano puede decir, puede ser esto, y otro hermano puede llegar, o hermana, a otra interpretación. Es por eso que tenemos reglas de interpretación, para que la interpretación, como bien lo dice Pedro, sea objetiva, sea de aplicación general y de uso general, y no subjetiva, no lo que tú creas o no lo que yo crea, es lo que realmente me está diciendo la Escritura. Si nosotros siguiéramos de forma ordenada y honesta estos principios de objetividad para tener una respuesta objetiva y un entendimiento objetivo y una respuesta objetiva, no llegaríamos a conclusiones diferentes a través de la palabra de Dios. Pero ¿por qué hay muchas conclusiones diferentes? Porque en muchos casos se pierde la objetividad. Entonces, entendamos esto, hermanos. La Escritura me aconseja, me señala, me ordena, me instruye, me manda a que debo estar preparado. Y la preparación es el acto de diligencia, es el cuidado que yo debo poner a las cosas. O sea, ya está estableciendo en mi vida una responsabilidad, una carga, el compromiso de buscar, de escudriñar, de entender. ¿Me entiende, hermano? Y segundo, me está diciendo que en este buscar, que en este escudriñar, que en este entender como carga personal y responsabilidad personal delante de Dios, me está diciendo también esto, pero no es de interpretación privada. Vale decir, tu conclusión, tu interpretación debe ser exactamente la misma a la que llega el otro hermano y el otro hermano y el otro hermano. Ahora, ¿qué es lo que es una palabra? Estoy hablando de la palabra de Dios, de este concepto primario de entender la palabra de Dios para que genere, escuche bien, esos beneficios, esas finalidades de crecimiento. Palabra es una unidad léxica. ¿Qué significa léxica? Lenguaje. Es una unidad del lenguaje que está constituida por un sonido o por varios sonidos. ¿Me entiendes? Hola es un sonido. Hola, ¿cómo estás? Son varios sonidos. Pero ese hola, ¿cómo estás? Es una unidad léxica porque atiende un lenguaje definido. Hola, ¿cómo estás? Lengua castellana, lengua española. Y ese lenguaje, escuche bien, ese lenguaje tiene una categoría gramatical. ¿Qué es una categoría gramatical? Que puede ser un verbo, lo que estoy diciendo, que puede ser un artículo, que puede ser un nombre, un pronombre, etcétera, etcétera, etcétera. Atendiendo a la objetividad de la palabra y de lo que es la palabra y al entendimiento de la palabra, escuche bien, y atendiendo a este sermón temático, es que me voy a dirigir a 1 Corintios capítulo 14, verso 19. 1 Corintios capítulo 14, verso 19. Pablo dice así, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que cuando nosotros desconocemos el valor de las palabras, nos quedamos sin entendimiento. Y al no entender la palabra, no genera resultados. Entienda eso. El entendimiento es fundamental para que la palabra en su vida, en mi vida, genere resultados. Entonces Pablo está sugiriendo a que la palabra enseñada debe ser entendida. Entonces, acá entiendo una cosa, y para graficar esto, para ilustrar esto, imagínese usted o yo vamos a un restaurante de comida china y lo escuchamos a todos ellos chinos hablando en su idioma. Yo no entiendo, el lenguaje, el idioma chino. No entiendo ese sonido o ese conjunto de sonido léxico de lenguaje que tiene una carga gramatical. No entiendo el chino. No entiendo el copto. No entiendo muchos idiomas. Entonces Pablo me está diciendo, mira, ¿qué pasa si alguien te enseña la palabra de Dios
en un idioma desconocido? ¿Genera entendimiento en tu persona? Y la respuesta es no, no genera entendimiento. Y como no hay entendimiento, no genera resultados. Entonces, ilustrando lo que dice Corintios, a través de una apreciación muy simplificada, es esto lo que está diciendo Pablo. Debemos conocer el valor de las palabras. Debemos conocer el valor de las palabras. Y cuando conocemos el valor de las palabras, hay entendimiento. Esto, hermanos, es fundamental para tu crecimiento. Esto es fundamental para mi crecimiento. En cuanto a las palabras y a las definiciones de las palabras, escuche bien, existen palabras o términos unívocos, que son aquellas palabras que tienen un solo significado, términos unívocos, palabras que tienen un solo significado. Por ejemplo, Dios, el Dios, el único Dios, el verdadero, no ídolo. Dios, ser supremo y creador de todas las cosas, no tiene una doble interpretación. Todos entendemos por Dios al ser supremo y creador de todas las cosas. Entonces los términos unívocos, que son aquellos que tienen un significado, los términos equívocos, que son aquellos que tienen dos significados, por ejemplo, gata, hembra felina, cuadrúpeda, cuatro patas, con una colita que la mueve, dice miau, es mamífera, ¿me entiendes? Pero también gata, instrumento que se usa a través de la hidráulica, que es la fuerza del aceite para levantar objetos pesados, la gata hidráulica. ¿Me entienden? Tienen dos interpretaciones, la misma palabra. Y están los términos análogos, que son aquellos que tienen tres o más significados. Si usted busca el término en el diccionario de la Real Academia Española, el término tomar, que casi siempre entendemos por tomar, ingerir fluido. Aquí tengo mi vasito de agua, voy a tomar agua. Pero si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el término tomar, el primer analogado o la primera definición es cercar una ciudad. La segunda definición es asir, sujetar. Y la tercera definición es ingerir fluido. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que saber interpretar y definir a qué término o a qué analogía se refiere tal o cual palabra. Y por último, escuche bien, también debemos entender lo que es la etimología del término. También debemos entender lo que es la etimología del término. Y la etimología es la génesis, es el nacimiento del término, es la historicidad del término. ¿Cuándo fue dicho? ¿Por quién fue dicho? ¿Para quién fue dicho? ¿En qué contexto fue dicho? Eso tiene un valor en cuanto a la interpretación. Entendamos, si nosotros tenemos un término y tenemos muchos significados de un término, eso se debe a dos cosas muy importantes. Primero, que los términos con el tiempo sufren deformaciones fonéticas, deformaciones de sonido, de pronunciación. Y cuando la gente comienza a pronunciar mal, y un grupo vasto, grande, comienza a pronunciar mal, entonces la Real Academia Española comienza a validar también esa nueva pronunciación como una acepción al término correcta. Entonces, tremendamente medular también la historicidad, la etimología, el nacimiento, la génesis del término. Y quiero dar, por ejemplo, quiero citar un ejemplo, y esto es a modo de ejemplo, estoy predicando
cómo entender la Escritura, o primeramente debo entender la Escritura, pero debo entender un significado objetivo de la Escritura, de la palabra, para dar una defensa correcta de la palabra. Quiero que entienda esto a modo de explicar ciertos principios de interpretación, que no los voy a nombrar porque sería extenderme mucho, o que no los voy ni a nombrar ni a definir en esta ocasión, pero sí hacer la diferencia entre el término unívoco, equívoco, análogo y la etimología del término. Es que quiero dar un ejemplo para ilustrar la etimología del término. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, verso 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Y ese término liberto causa mucho cuidado, ya que ya que es en este único lugar donde lo vamos a encontrar, libertos o autenteros en Timoteo. Y no existe otro verso bíblico donde se haya empleado el mismo término, autenteros, o en este caso, liberto. Y es tremendamente medular o importante entender, ¿por qué este varón de Dios utilizó acá el término liberto y no libres? Y acá, evidentemente, tenemos que acudir un poco a la historicidad, a la génesis de este término. Y resulta que Pablo está citando una institución jurídica romana de los denominados libertos, que son diferentes a los libres. Y por primera vez Pablo está haciendo una alegoría, una comparación entre la libertad que nos dio Cristo y la institución jurídica romana, cuando lo saca a colación, cuando lo saca para, evidentemente, hablarlo, enseñarlo, decirlo. Y queda acá establecido en 1 Corintios capítulo 7, verso 22. Aquí estamos aplicando la historicidad del término, la génesis, la etimología. ¿Dónde fue dicho? ¿En qué cultura? ¿En qué contexto? ¿Por qué fue dicho? A modo de ejemplo solamente. No estoy predicando esto. Estoy aplicando la historicidad para que lleguemos a una conclusión o a una interpretación y a un entendimiento objetivo para dar una respuesta que emane de la razón. Entonces, habían dos formas de acceder a la libertad. Una era por mérito, esto es para el ciudadano romano, para el romano. Una era por mérito, que el esclavo fue a la guerra y fue meritorio en la guerra, realmente fue excelente. Entonces le damos la libertad porque él se ganó la libertad. Recibía el nombre de libre. Pero el liberto es aquel que no hacía nada extraordinario, nada meritorio, y que el amo decidía darle la libertad. Ahora bien, este esclavo que había recibido la libertad por gracia, o sea, sin méritos, por gracia, esto se comprendía a través de un rito, una ritualidad, cuando el amo le decía al esclavo: siéntate a mi mesa. Y el acto del amo de sentarle a su mesa al esclavo era el acto o la ritualidad hacerle libre. Pero como no era meritorio, sino por gracia, recibía el nombre de liberto. Cuando Pablo usa el término liberto, debemos entender que se está refiriendo a esta institución jurídica romana. Y se cree que había un grupo de libertos que había fundado una sinagoga en el Asia Menor, y evidentemente esta enseñanza también iba dirigida a ellos. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a explicar entonces o aplicar el concepto de la historicidad como un elemento de la interpretación, que son varios, que insisto, estoy citando solo uno, para que podamos entender que debemos llegar a una conclusión objetiva, cambia la definición, la respuesta, cambia el entendimiento, comienzo a entender de otra forma. ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es lo que la misma Biblia me comienza a aconsejar
cuando, ya lo dije, cuando Pedro dice que la Escritura no es de interpretación privada. Yo debo buscar la interpretación objetiva. Yo debo buscar la interpretación general, la que todos entendamos. Ahora, ¿por qué es necesario entender esto? ¿Por qué es necesario hacer estas diferencias? ¿Por qué es medular? ¿Por qué? Primeramente, en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿cierto? Que es la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica del primer siglo, y luego la era patrística, y luego la escolástica, bueno, hasta nuestros tiempos contemporáneos, siempre han habido enemigos de la sana doctrina. Siempre han habido intelectuales que meten doctrinas que no son bíblicas, que son verdaderas herejías. Son verdaderas herejías. Primero debemos comprender que Pablo hizo frente a varias de estas doctrinas. Y para poner un ejemplo de forma general, y no ir a casos específicos en los Corintios, los Gálatas, donde Pablo comienza a corregir a los Gálatas se comenzaron a judaizar, comenzaron a dejar la fe y la gracia, y comenzaron a judaizarse, a circuncidarse y a hacer la ley. Y tiene que corregir eso Pablo en los Gálatas. En el caso de los corintios habían perdido, o parte de ellos habían perdido, la esperanza de una resurrección de los muertos. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que lleva por título Resurrección de los muertos, si bien recuerdo, Pablo tiene que comenzar a corregir esto. Pero para dar un ejemplo general que abarque todo y no irme a ejemplo específico, en cuanto a la importancia de hablar en términos correctos la sana doctrina, es que debo citar esto. El mensaje de las 7 iglesias contenida en Apocalipsis, estas iglesias están en una zona geográfica llamada Asia Menor. Y en Asia Menor se cree por los historiadores, por gran parte de la teología y de los historiadores que han aportado al entendimiento de esto, es que la persona que debió haber evangelizado Asia Menor es precisamente Pablo. Pablo fue a Éfeso, Pablo fue a Corintios, entonces se cree que la iglesia, precisamente de Éfeso, que es parte de las 7 iglesias en Apocalipsis, fue evidentemente evangelizada y fundada por el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo medular? Que en Asia Menor van a converger, van a juntar varias doctrinas, donde Pablo tiene que hacer frente a través de las cartas de Timoteo. Tiene que hacer frente a través de las cartas paulinas. Pero fíjate esto, ¿y cuáles fueron las doctrinas que están convergiendo en contra del cristianismo? Primero está el cristianismo. Pablo viene predicando a un Cristo. Pablo viene predicando y enseñando a un Cristo resucitado y a un Cristo glorificado. Pablo viene predicando a una salvación por gracia. Pablo viene predicando una vida piadosa, una vida por la fe piadosa. Pero a eso se va a fusionar primeramente la cultura de Asia Menor. Precisamente en Éfeso se adoraba a la diosa Artemisa, que para los romanos la misma diosa es la diosa Diana. Y había un gran templo colosal, grande, en adoración a la diosa Artemisa. Evidentemente, como en una diosa, y la cultura del Asia Menor era otra, es que esta diosa tenía sacerdotisas, y no como el judaísmo, evidentemente, que tenía sacerdotes levitas. Y es tremendamente importante entender esto porque los de Asia Menor que estaban aceptando el cristianismo tenían ahora una mezcolanza entre las prácticas culturales del Asia Menor y lo que venía entrando al Asia Menor, que era el cristianismo. A eso súmele el judaísmo, que también llega al Asia Menor, obligaban a los nuevos cristianos a circuncidarse. Y Pablo tenía que también dar corrección en esto. Pero había una tercera corriente que venía golpeando con fuerza
Y lo podemos encontrar en el libro de Primera de Timoteo. Por favor, lea Primera de Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la llamada ciencia. El término ciencia viene de gnosis, que quiere decir conocimiento. Pero cuando Pablo dice cuídate de los del conocimiento, de los de la gnosis o de los de la llamada ciencia, no se está refiriendo a la ciencia científica, no se está refiriendo a las matemáticas, no se está refiriendo a la astronomía, no se está refiriendo al estudio de la materia a través de las fuerzas que estudian el comportamiento de la materia. Nuclear débil, nuclear fuerte, electromagnética y gravitatoria. No se está refiriendo a eso el apóstol Pablo. Se está refiriendo, escuche bien, a una nueva corriente doctrinal que venía evidentemente a golpear el cristianismo y venía, escuche bien, con ideas sincréticas. El sincretismo, voy a definir lo que es el sincretismo, es amistar, abuenar doctrinas que no tienen punto de encuentro, pero el sincretismo lo que hace es unirlas, hacerlas amigables, para que todo calce lindo. Entonces, estos grupos de la gnosis, que según la biblioteca de Nag Hammadi, que es la biblioteca gnóstica, habrían sido los primeros registros gnósticos a mediados del primer siglo. Escuchen, según algunos escritos de esta biblioteca en Nag Hammadi, a los que Pablo está haciendo frente. Si bien tenemos registros de los gnósticos en el siglo II después de Cristo, pero según esta biblioteca de Nag Hammadi y a través de una concordancia con la escritura de los de la llamada ciencia, bien podríamos decir y concluir a través de historiadores que ellos concluyeron que eran los primeros escritos de estos grupos gnósticos. Recuerdo que un historiador inclusive a estos grupos gnósticos les llamó los padres del desierto. Pero lo que tenemos que entender es que estos grupos estaban, escucha bien, estableciendo doctrinas sincréticas o el sincretismo. Estaban uniendo, escuchen, fusionando sus ideas con el cristianismo. Y ellos venían esparciendo una doctrina, una idea que decía que Eva, escuche bien, Eva, aquí está el sincretismo, Eva le dio el conocimiento de Dios al hombre Adán. O sea que cuando Eva le dio de comer, o la mujer le dio de comer a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal, los gnósticos habrían interpretado, mira, esto no es malo, esto es bueno, porque le dio el conocimiento de Dios al hombre. Ese es el sincretismo, tratar de abuenar todo esto. Y Pablo tiene que hacer frente a esto. Cuídate de los de la llamada ciencia. Cuídate de estas doctrinas sincréticas. Cuídate de las sacerdotisas que vienen a la iglesia, y ahí utiliza el término autenteros, queriendo tomar tu autoridad por la fuerza. Inclusive, autentero es usurpar la autoridad, inclusive a través de darte muerte. Cuídate de esto. Y esto ya es tremendamente relevante de cómo el correcto entendimiento de la palabra de Dios genera una correcta defensa de la palabra de Dios. Porque muchos cristianos del primer siglo fueron seducidos, fueron atraídos, escuche bien, a estos grupos sincréticos, a estos grupos de judíos, a estos grupos de la cultura asiática. Y eso es lo que debemos entender y en lo que debemos hacer hincapié. Ahora, no solamente le ocurrió a Pablo, sino que a lo largo de la historia también ocurrió. No solamente a Cristo, no solamente a Pablo, no solamente a Pedro, no solamente a los apóstoles, sino que en la era patrística también ocurrió. Se entiende la era patrística, escuche bien, es el estudio del cristianismo de los primeros siglos, del siglo I hasta el siglo VIII después de Cristo. Y a estos autores intelectuales se les llamó los padres del cristianismo, los padres de la iglesia o los patrísticos.
Entonces en la patrística, en la era patrística, también tuvieron desafíos doctrinales. ¿Y cuáles fueron estos desafíos doctrinales? A modo de ejemplo, solamente a modo de ejemplo. Recuerde esto, debemos entender la palabra de Dios para presentar buena defensa, con mansedumbre y reverencia, escuche bien, de un argumento que emane de la razón. Escuche bien, en el concilio de Nicea, en el año 325, se va a condenar algo que se llama el arrianismo. El arrianismo de un tal Arrio, de un intelectual de esa época. Él comienza a delinear una idea, una vertiente, una doctrina de que Cristo no tendría naturaleza divina. Evidentemente, cuando dentro de la iglesia comienzan a levantarse aires de una doctrina tan agresiva como esta, es que debemos entonces congregarnos como iglesias y comenzar entonces a través de la luz de la palabra y de la objetividad de la palabra, si esta doctrina que es revolucionaria y agresiva realmente es ortodoxa, es correcta, es de buen camino, es de buena interpretación, o es una heterodoxa, incorrecta, de mal camino, o una herejía. Entonces en el año 325 se condenó el arrianismo porque no pasó la esfera del colador objetivo de la palabra de Dios. Claro está, Cristo es igual, dice, Cristo no consideró ser igual al Padre como cosa que aferrarse. Atanasio, un patrístico, él aportó mucho a la divinidad de Cristo Jesús. ¿Cierto? Los patrísticos aportaron mucho, ya que a través de sus estudios nacen los dogmas que hoy seguimos, de estas doctrinas incuestionables. ¿Viste? Nadie cuestiona en nuestra iglesia, por ejemplo, la Trinidad, o el pecado original, o la depravación total del hombre. El hombre por sí solo no puede ir a su Creador. Bueno, retrotrayéndonos a lo que venía hablando. Entonces, Atanasio va a decir, mira, y aquí evidentemente esto posteriormente quedó registrado en la Confesión de Fe de Westminster, cuando habla de Cristo Jesús y la divinidad de Cristo. Pueden descargar la Confesión de Fe de Westminster y leerla. Bueno, dice Atanasio, y la Confesión de Fe de Westminster luego la plasma allí en su articulado. Dice Atanasio, mira, y acá citando la Biblia, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero esto se debe entender, Atanasio dice, mira, el Padre no es engendrado por nadie, Él es eterno, pero Cristo es engendrado, mira, eternamente por el Padre. Pero Atanasio dice, pero esto no se debe entender como se entiende en un orden natural. Yo tengo una hija, y en el orden natural es que el Padre es anterior cronológicamente al Hijo o a la hija. En este caso no se debe entender así, por eso Atanasio le agrega el término eterno, fue engendrado eternamente. Y luego cita Hebreos, capítulo 1, en los primeros versos, cuando la Escritura dice, lo voy a leer de forma literal, de hecho, acá estoy con mi ayuda de memoria, mi Biblia, dice Dios acá, a ver, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, Hebreos capítulo 1, verso 2 y verso 3. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí. Atanasio se va a detener en esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entienda esto, Atanasio dice, Dios jamás va a dejar su gloria es eterna. Entonces entendemos que su Hijo es eterno. Porque si la gloria de Dios hubiese comenzado a existir posterior a Él, entonces no sería Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, porque tiene atributos divinos que lo definen de forma estricta. Soberano, creador, omnisciente, omnipotente, glorioso, santo, santo, santo. Entonces, es tremendamente importante. Y no solamente el arrianismo, sino también puedo poner el pelagianismo como un ejemplo. Pelagio tenía la idea de que el pecado original no existe. Y como el pecado original no existe, entonces el hombre es impecatio.
Otro concilio, creo que fue el concilio de Éfeso, si mal no recuerdo, donde se condenó el pelagianismo. Y Pelagio cree, a través de una doctrina que se llama creacionista del alma, que Dios en la fecundación, por eso llegó a la conclusión de que no existe el pecado original, el pecado adámico, que Dios en el momento de la fecundación, en la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿cierto? La fecundación, hasta antes del nacimiento, en algún periodo de tiempo Dios crea un alma nueva, creacionista del alma de la doctrina. Entonces Pelagio decía, ¿cómo Dios va a crear un alma nueva que tenga una naturaleza caída? Evidentemente el pelagianismo fue condenado también porque la Escritura es sensata al decir, y clara al decir, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O también la misma Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. También la Escritura dice, no se halló justo ni a un uno, no hay quien pueda, no hay quien busque, todos se desviaron. Bueno, el pelagianismo se condenó. Ahora, pero Robinson, ¿a qué voy con todo esto? Que hoy en día también tenemos esa problemática de corrientes que entran de forma encubierta, de herejías, aún ahora en nuestra era contemporánea. Y es tremendamente fundamental entender y estar primero bien preparados para presentar defensa de nuestra fe, defensa de la esperanza que hay en nosotros. Hay doctrinas que han tratado de mancillar el cristianismo, y usted puede hacer un estudio de carácter sociológico y se va a dar cuenta que el cristianismo está enmancillado, pero está enmancillado a la luz y al lente del mundo. Y aquí no me estoy refiriendo a que el mundo no quiere venir a luz porque no quiere dejar el mal. Aquí me estoy refiriendo a la mala práctica de algunos ministros que, siguiendo el consejo o siguiendo las predicaciones de mi pastor, Abraham, no voy a dar nombre, en algún momento hubiese dado nombre, pero siguiendo el consejo y el ejemplo y también imitando la fe del pastor, no voy a dar nombre, pero sí voy a dar resultados. Y se han metido doctrinas que han venido a mancillar al cristianismo, a mancillar a Dios. Y se cumple la Escritura, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Primero tenemos que entender que si nosotros hacemos un estudio de carácter sociológico, vamos a llegar a la conclusión que si usted le pregunta afuera a las personas, defíname un evangélico, y no va a ser muy alentadora la respuesta. O defíname un pastor, y no va a ser muy alentadora la respuesta, porque predominantemente hay doctrinas que sugieren y prácticas doctrinarias que sugieren que esto es un evangélico, que esto es un cristiano y que esto es un pastor. Y doctrinas tales como la prosperidad, doctrinas tales como el dominomismo, doctrinas tales como la declaración positiva, las maldiciones generacionales, que son doctrinas que están arraigadas, que dejan mucho de tener asidero bíblico. Por ejemplo, la declaración positiva. Julio Melgar tenía cáncer, un cantautor cristiano. Y varias personas profetizaron en la vida de Julio Melgar, no voy a dar nombre. Y acá está la declaración positiva. Señor, no aceptamos un no por respuesta, declaramos que Julio Melgar es sano y todo eso que viene con la declaración positiva y el dominomismo. El reino aquí y ahora porque yo lo digo y así tiene que ser. Conclusión, Julio Melgar muere. ¿Dónde está esa declaración positiva? Y ahí tú te das cuenta que es un engaño. Y aquí no estoy hablando de declarar la palabra, que es otra cosa. Es otra cosa. Ahora estoy declarando la palabra. Pero la declaración positiva es, Señor, no acepto un no por respuesta. Y vemos que Julio Melgar partió. Entonces tenemos que tener entendimiento y buscar una definición objetiva, más acabada de la palabra de Dios, para hacer frente
por la palabra, escuche bien, por la palabra, por el entendimiento de la palabra a todo esto. Quiero terminar precisamente citando mi conclusión. La palabra de Dios produce crecimiento, la palabra de Dios te corrige, la palabra de Dios te santifica, la palabra de Dios produce resultados en tu vida. Pero yo en este día no me centré en los resultados, me centré en la idea anterior al resultado, en entender la palabra de Dios para que produzca estos resultados y para que tengas palabra para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante estas adversidades. Y quiero terminar citando Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pidámosle al Padre, a Dios, la ayuda del Paracletos, del Espíritu Santo. Entender la palabra. Pero también es responsabilidad nuestra escudriñarla, meditarla, leerla, buscarla, vivirla, porque la palabra de Dios es práctica. El evangelio del reino es práctico, tiene un elemento práctico. Mi vida debe manifestar a Dios, a Cristo. Eso también es predicar sin palabras, predicar con ejemplo. Seamos de una sola línea, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Perdón si me excedí en la hora. Voy a tratar de resolver esto. Hay cosas que realmente quise nombrar y no las pude citar ni nombrar por el tiempo. Pero espero en Dios, espero de todo corazón, en algún momento poder volver a entregarles un mensaje, una palabra. Dios les bendiga. Mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dio, ¿verdad?, en este día de recibir su palabra, de poder alabarle y gozarnos en Él. Ahora les invito, mis hermanos, que ahí donde usted esté, inclinemos nuestros rostros para orar y dar por finalizado este servicio. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu fidelidad. Agradecidos estamos, Señor, porque nos permitiste un día, Señor, a través, Señor, de las redes sociales reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz a nuestras vidas, para poder alabar tu bendito nombre, Señor, a través de la alabanza, Señor. Te pido, mi Dios amado, Señor, que sea usted, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Que usted, Señor, esa palabra que usted ha impartido en este día, Señor, la atesoremos, Señor, durante todo este tiempo, Señor, y haga germinar en nuestros corazones, Señor. Te pido, mi Dios amado, también que tú puedas, Padre Santo, fortalecer la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aumentando su fe, Padre Santo, que esa fe sea acrecentada en ti, Señor, que tú seas su confianza, Señor, aún en cualquier momento, Señor, en cualquier situación que puedan estar pasando o cualquier situación que pueda presentarse, Señor. Oh, mi Dios Padre Santo, gracias porque te tenemos a ti, Señor, al Dios de poder y al Dios de toda gloria, Señor. Bendito es tu nombre, que es sobre todo nombre. Santo y glorificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.